La escuela es la institución que mejor refleja la sociedad en cada periodo histórico. Y bueno, si queremos saber dónde vamos y quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Los materiales y enseres que configuran el Museo Escuela pertenecen desde que Navarra era reino. Concretamente tengo aquí un libro, el primer libro que estaban en las escuelas, que es el nuevo libro segundo de Ezequiel Torrecillas, de 1831, y finaliza con la Ley General de Educación de 1970, que empezó a gestarse a mediados de los 60, ¿verdad? Ahí aparecieron movimientos pedagógicos como Adarra, en Navarra y el País Vasco, en 1969, y Rosa Sensat en Barcelona. Todos más o menos reivindicaban lo mismo: una escuela plural y no autoritaria, la coeducación, la renovación de materiales y de movimientos pedagógicos y sobre todo el bilingüismo. En este momento tenemos contenidos del siglo XIX, algunos, claro. Todo el profesorado pertenece al siglo XX y los alumnos son del siglo XXI. O sea, tenemos que conciliar una escuela con otra. No se trata de excluir una u otra, sino tiene que aplicar la escuela analógica o la escuela digital en función de las capacidades y competencia a trabajar. Es extraordinaria la tablet, la pizarra digital, pero el zorro, como se suele decir, es más sabio por viejo que por zorro. Y ante esta vorágine tecnológica, por si las cosas fallaran, siempre habla en mi Museo Escuela un paquete de tiza. Claro, hay que reconocer o hay que destacar que estábamos ante un acontecimiento y un cambio de importancia extraordinaria, una ley, esta ley del 70, de un calado y de una trascendencia sumamente importante. Hombre, de los diferentes aspectos y cuestiones que la ley planteaba, yo destacaría las dos siguientes. Primera, la Ley General del 70 universalizó la enseñanza general y básica para todos los niños y niñas del Estado español. Y eso mismo hacía, es decir, que todos los niños y niñas, al menos de entrada, contasen con el mismo tipo o las mismas facilidades de formación, sin más limitación que sus propias capacidades personales para conseguir pues, los logros. Y luego, en segundo plano, o segunda cuestión que mencionaría, es la importancia que la ley le daba a las cuestiones de la reforma educativa, es decir, de tal manera que por vía de la formación y del reciclaje del profesorado se llegase pues, a un nuevo estilo de hacer la escuela, a un superar de alguna manera modelos pues, más memorísticos y más de tipo magisteriales en la docencia, ir a otros pues, más participativos e ir ayudando a que los propios chicos y chicas pues, pudiesen ir aprendiendo por sí mismos. A ver, la formación permanente del profesorado, en la que evidentemente participamos de lleno toda la escuela, pues de alguna manera pretendía dar respuesta al cambio que se había producido. Fue terrible ese decalaje que hubo entre lo que se les ofrecía a los niños en la EGB y la formación a los maestros, que no les había llegado todavía. Es que la Universidad Española, que con la época franquista llevaba un retraso impresionante, pues había incorporado muy recientemente la nueva lingüística. O sea, se abandona la gramática tradicional y aparece la lingüística estructural. ¿Qué sucede entonces? Sucede que los maestros van a tener que impartir en las escuelas la nueva lingüística, que no la habían estudiado previamente. La formación de profesorado en euskera en la escuela, bueno, fue una necesidad social, evidentemente.
estaba sucediendo que había ikastolas privadas y se había producido todo el movimiento de la ikastola municipal, etcétera, etcétera, que fue la manera de ir incorporando a la enseñanza pública, la enseñanza en euskera. Y claro, la Escuela de Magisterio de Pamplona no impartía sus estudios, con lo cual era una contradicción de dónde tenía que venir ese profesorado. Muchas veces era profesorado que sabía euskera y que tenía la titulación y entonces, bueno, pues nosotros pensamos realmente que eso no podía mantenerse así y tengo que decir que la Universidad de Zaragoza fue absolutamente lanzada en ese tema, que casi fue la Universidad de Zaragoza quien convenció al Gobierno de Navarra para la necesidad de impartir estos nuevos estudios. Hizkuntzak, esan nahi dut, komunitate ezberdinetako bertako hizkuntzen papera ez da inon ageri apenas. 180 baino gehiago artikulu ditu legeak eta bakarrik bitan aipatzen da hitzez hitz lengua natiba delakoa. Hemen arazoa da inon ez dela aipatzen zer diren hizkuntza natibo horiek, hau da, katalanera edo galegoa, edo euskara edo beste hainbat aipatzen dituen edo ez, eta indefinizio horretan eta garrantzi txiki honekin betetzen du lege honek hizkuntzei dagokien atala. Euskarazko sarrera hezkuntza sisteman hasten da estatu kolpea, 36ko estatu kolpea baino lehenago. 31an ja dagoeneko Iruñan, Lizarran edo Elizondon badira sortu egin diren lehenengo euskal eskolak. Esan dugun bezala, jakina, gerrak horrekin bukatzen du eta gerra oso luze izango da. Eta 75etik aurrera hasiko da, Nuestra Señora de Ujue izeneko, legeztatuko den hasierako proiektu hortatik sortzen, ondoren Padezigande eta San Fermin ikastola izango direnak, baina Espainiako hezkuntza lege orokorra baino lehenago 70ean ja hainbat herrietan Nafarroan egongo dira ja dagoeneko gurasoek bultzatuta funtsean euskarazko irakaskuntzako ikastetxeak. Hortikan aurrera, zer esanik ez dago, mugarri ezberdinak egongo dira. 77an Nafarroko ikastolen federazio sortuko da, edo Iruñeko Bidal ikastola, eta hortikan 10 ikastetxe Nafarro osoan guztiak urte luzez oso egoera legal konplexuetan, kasu askotan ilegalak edo alegalak izango dira, eta hor oso prozesu instituzional konplexua sortuko da, bitartean izango dira, 80etik aurrera Nafarroko transferentziak, eta hor hasiko dira normaltzen esango dugu, gaur egun ezagutzen dugun eskola mapa, ezta? Hezkuntza sistema publikoak 175ean eskolatzen ditu euskarazko eskaintzak, hezkuntza Nafarroan, eta 135 gutxi gorabehera ikastola kontzertatuak. La Ley de Enseñanza Primaria del año 45 instituyó el cuerpo de directores escolares, al cual se accedía por oposición restringida y libre. En el caso de Navarra, por cada plaza se presentaba una terna y entonces se constituye un cuerpo independiente dentro de la Administración del Estado, que es el cuerpo de directores escolares. Éramos muy pocos en Navarra, no éramos más que 7 directores en Navarra. Ya os digo que yo fui la última oposición, ya no hubo más. La Ley General de Educación del 70 nos declaró como cuerpo a extinguir. Esa fue nuestra normativa, era cuerpo de directores escolares a extinguir. Y que todos los que estamos en ese cuerpo pasamos a simplemente, no hay más normativa, pasamos a disposición de la Dirección Provincial de Educación en tareas técnicas. La Ley General de Educación, la LGE, crea un nuevo tipo de director. Se consideraba que el colegio, la escuela, debía seguir los pasos de la sociedad. Si la sociedad iba a ser una sociedad democrática, entonces la escuela debía reflejar, el colegio debía reflejar esa transformación democrática de la sociedad. Entonces se presupone que el director del centro educativo tiene que ser elegido por la propia comunidad. Familias, alumnos, personal subalterno, profesores, son los que eligen al director. Pues realmente cambió todo. O sea, fue la ley del cambio. Creo que las expectativas que en todo el ámbito educativo produjo la ley del 70
ha sido difícil que se vuelvan. Fue el año de la esperanza, podemos decir, la Ley General de Educación. Los padres, las madres, las familias eran conscientes de que la escuela podía contribuir a igualar las desigualdades sociales. Para mí eso es una de las cosas que más me han marcado de la Ley de Educación. La escuela que yo me encontré cuando empecé a formar parte de la docencia, allá por 1982, era evidentemente muy distinta que la que yo vi como alumno, ¿no? Pues a un profesor de educación física que, como yo, le impulsa asumir la dirección de un centro, pues que había mucho sentido de la responsabilidad y desde luego pues me impulsa el que mis compañeros en ese momento me lo piden, ¿no? Viéndolo de una manera ecléctica, dijéramos que cambian más las leyes, pero evidentemente cambian más los centros, porque los centros realmente lo que hacemos es, evidentemente, respetando las leyes educativas, tenemos que sobrevivir, ¿no? Y evidentemente tenemos que mutar y crear proyectos para que la población de alguna manera esté satisfecha de cómo enseñas, lo que enseñas y para qué enseñas, ¿no? Claro, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo lo llevas a la realidad, ¿no? Y ahí es donde fundamentalmente se dan los cambios en los centros. Siempre pienso que la ley va detrás de la vida y detrás de los cambios que se producen en los centros, ¿eh? Y lógicamente te encuentras dificultades, pero siempre piensas que las vas a solucionar y la verdad que nunca he perdido la ilusión en ese ámbito y siempre, si la pierdo algún día es porque he dejado de existir, vamos a decir, ¿no? Pero claro que te encuentras dificultades en la vida, pero para eso no puedes perder la ilusión, ¿no? Y ya, para terminar, en fin, en este momento de celebración del 50 aniversario de la ley, que no nos pueda el rubor si en un momento determinado se nos escapa alguna lágrima de añoranza.